Vida para Todos te da la bienvenida para compartir juntos nuestra celebración. Esta es una mañana donde el Señor nos ha traído acá para sanar el corazón. Hay corazones quebrantados, hay corazones que están todavía atados a pasado y no están fluyendo. Dice la palabra del Señor que conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Y esta es una mañana donde la verdad del Señor quiere desatar corazones, quiere sanar corazones. Ya Dios lo está haciendo. En la semana hemos visto quebrantamientos, hemos visto sanidades del alma, cosas que el Señor empieza a desatar en las vidas. Seguí adorando al Señor por un momento, porque se trata de tu corazoncito, se trata de tu vida, se trata del centro de lo que mueve tu corazón. Hoy el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Hoy el Espíritu Santo va a hablar. Dice la palabra que el Espíritu de Dios ha venido para sanar al quebrantado de corazón. Adora al Señor, adora. No es la palabra, no es el mensajero. Es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida para que salgas de este lugar libre, renovado. Adoramos tu nombre, Señor, adoramos tu nombre. Tú eres la fuente de poder, tú eres la fuente de sabiduría, Señor. Nada te detendrá, todo es posible en ti. Te adoramos, Señor, te adoramos. Invoca la presencia de Dios. Invoca la presencia de Dios. Tú en medio de tu pueblo, Señor. Tú en medio de tu pueblo. Te adoramos, Señor. Espíritu Santo de Dios, obra, Señor. Yo creo en ti, 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 Señor. ¿Cuántos dan la gloria a Dios hoy? ¿Estás contento de estar acá? Mira por un lado, mira por otro. Qué bendición estar juntos, qué bendición. Toma tu asiento, tengo una alegría enorme porque hay días donde hay palabra de Dios que se cumplen, ¿sí? Todo lo que Dios hace siempre va a comenzar con una palabra. Y muchas veces Dios da una palabra y pasa tiempo, mucho tiempo, y esa palabra no se cumple y en el medio uno transita con mucho dolor, uno transita con mucha fatiga, uno transita con un montón de situaciones humanas muy fuertes y sobre todas las cosas nos cuesta entender lo que Dios está haciendo. Pero hay un día donde de pronto todo se da. Un tal Simeón un día va al templo, no fue un día más, fue un día muy especial. Él tenía la costumbre de ir al templo, por lo cual te digo, no te pierdas ninguna oportunidad de congregarte, de buscar, de estar en el lugar donde Dios está por hablar. Y en ese momento Simeón ve al bebé llamado Jesús y dice, hoy se ha cumplido esa palabra para Israel. Mis ojos han visto. Un día todo se cumple, un día viene el tiempo del cumplimiento. Y saben que esta iglesia tiene tantos años ya, vamos camino a los 60 años, y hay unas semillas proféticas de palabra, de propósito, de esos que creyeron al Señor, esos padres espirituales que tenemos, que habiendo obedecido la palabra, salieron y se encontraron en la nada misma,
Pero hubo mucha palabra sobre ellos y sobre la iglesia. Y hubo tiempos de expansión. Pero hoy en particular, es más, en minutos, te diría hasta en menos de una hora, se está cumpliendo una de las tantas palabras que el Señor puso para esta casa. Mira, ahora a las 12 sube al avión un tal Camilo que junto con su esposa están yendo con papeles, residencia y todo en orden para radicarse en España y ser misioneros para evangelizar desde España. A Camilito, como muchos de los que tenemos acá, fueron de los mocositos, de los chicos que han estado en la escuela bíblica, que de pronto fueron creciendo. Me acuerdo que era el que me pasaba siempre los PowerPoint. Y le dije, mira, vos de tanto servir y servir a los pastores y servir en la obra de Dios, un día vas a ver que Dios te va a usar y vos vas a estar arriba. Y así está sucediendo. Tenemos una iglesia con un sentido de misión increíble. No solamente se juntaron las botas, sino se ha sobrepasado el tema de las donaciones. Y todo este fin de semana tenemos un equipo de jóvenes misioneros ahí metidos en la necesidad de la gente. Y Dios sigue obrando. Tenemos a los chicos allá en esta ciudad, pueblo que nunca me acuerdo, esa misma, Ruca Choroy, allá en el Aluminé, en la Patagonia Argentina. Los chicos salieron de acá. Y que hablar lo que estamos haciendo en el día a día. Entonces yo celebro todo esto. ¿Y saben por qué? Porque me ha tocado también estas 2 últimas jornadas estar muy al lado de mi papá y mi mamá. O sea, en un momento mi papá está en cama, está necesitando ayuda. Entonces yo tengo que ir con él. Y ahí el Señor me recordó una palabra que había leído estos días acerca de los últimos días del rey David. El rey David ya estaba en su cama, pero vieron que cuando son viejos mandones, aunque estén en la cama, siguen mandando. Esto es así. David agarra y hace venir a su esposa, le dice, yo te prometí que tu hijo iba a ser el rey sobre Israel. Así que siguió dando órdenes el viejo y dice, tráigame mi burro, llévenlo y hagan todo el protocolo que hay que hacer. Se hizo todo conforme él quería y luego vino su hijo, lo bendijo. Y no solamente que lo bendijo, le dijo, vas a asumir el trono, pero a este y a este me los vas a exterminar, porque me han vuelto loco, me han siempre hecho la contra, son una piedra en el zapato para mí, pero dice algo mucho más fuerte. Dice que el rey David en su cama adoró al Señor antes de ir a la senda de todos los mortales. Literalmente dice así. Y saben que ayer me tocó llevarle el cafecito a la cama a Sebastián. Y yo digo, ¿cuánto de este hombre se está cumpliendo en un lugar donde él ya no está presente? ¿Cuánto? Por eso quiero agradecerles a Dios por ustedes y todos los que son parte. Porque esta es una iglesia que fue realizada bajo una orden, bajo una idea de Dios, bajo una palabra de Dios. Una iglesia que pasó por todos los niveles, por todos los momentos, pero Dios siempre nos dio palabra. Cuando muchos dijeron esta iglesia va a desaparecer por esto, por lo otro, el Señor siempre tiene un remanente, siempre tiene un depósito, renueva una generación. Y Dios nos ha hablado que esta es una iglesia que en este tiempo va a ser una iglesia de restauración, donde muchos vendrán bastante dañados en la vida, quizá en otras congregaciones, pero que el Señor levantaba un nuevo pueblo y estamos viendo ya a minutos que palabra que el Señor nos dio se está cumpliendo. Hay gente que está haciendo la misión, gente que el Señor está llevando a los lugares, porque hay un tiempo de sufrirla, pero hay un tiempo de cumplimiento y Dios es fiel a su palabra. ¿Sí? Abrí la Biblia, la palabra de Dios, abría ahí en el libro de Salmos, el 77 en particular, tenelo apuntado, aunque yo voy a compartirte alguna lectura, algún episodio muy breve de la vida de Jesús ahí mientras estaba caminando, pero vamos a abrir ahí en Salmos 77 y yo estoy acá en San Juan, capítulo 11, un par de versículos, ¿sí? Qué bueno que estés acá. Qué bueno que nos estés acompañando. Esta es una mañana muy, muy especial. Está con la sensibilidad espiritual ahí, atento, latente, porque el Espíritu Santo que obra por su palabra quiere hacer una obra preciosa en el día de hoy. Dice San Juan capítulo 11, 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha
muerto. Yo quisiera que Jesús me diga claramente otras cosas, no malas noticias. Acá claramente Jesús está hablando y parece que Jesús no tiene algo bueno para contar. No está pasando algo bueno en la casa. Hay acá algo que está sucediendo y está cambiando una historia. Lázaro ha muerto. Y ahí viene la respuesta humana a este momento de vacío, de muerte, de separación. Esto que toca el hogar y el corazón de Marta y de María. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Siempre que nos pasa algo desagradable en la vida, siempre aparecen las preguntas, siempre estamos delante de Dios no entendiendo nada y vienen los reproches, vienen todos esos argumentos porque no podemos asociar la pérdida, la desgracia, el dolor de lo que estamos viviendo con lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Yo quiero hablarte de parte del Señor un mensaje del corazón de Dios acerca de cuando ya la vida no es la misma. Cuando algo pasa en nosotros que hay un antes y un después radical. Donde algo sucede, la vasija se quebró, la vasija ya es diferente, está todo roto, es una nueva etapa en nuestras vidas. Y hay una definición que dice que las crisis implican cambios fuertes y decisivos. Pero son cambios fuertes y decisivos. Y esto hace que para nosotros implique un par de cosas. La primera es que toda la forma de resolución, todo lo que hemos aprovechado como abordaje para resolución de una situación, ya no nos funciona. Nuestros patrones de resolución, nuestros modos de operar, nuestras maneras de solucionar los asuntos, ya en esta nueva etapa no están funcionando. Y eso es una crisis, desestabiliza, angustia, trae dolor, perdemos el control de las cosas. Vemos que no tenemos recursos nuevos, que todo lo que me funcionaba antes y ahora no me está funcionando. Pero hay una característica en este tiempo, y es que esta crisis implica un estado del no retorno. De acá para adelante, a partir de lo que me ha sucedido o está sucediendo, la vida no va a ser igual. No va a ser igual. Es un estado de no retorno donde tengo cierta añoranza por el pasado, y esto me puede implicar lágrimas, dolor, duelo, ruptura, angustia en mi corazón. Fíjense que lo mismo le pasó a este Pedro. Pedro estaba con su amigo Jesús, aprendía de Jesús, compartía con Jesús, tenía la palabra de Jesús, aprendió a conocerlo y a seguirlo. Y él con Jesús hizo una sociedad inquebrantable, pero de pronto su Jesús muere. Y para Pedro fue que Jesús no estaba más en su vida. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro a partir de ahí? Se volvió al lugar desde donde él antiguamente estaba operando. Volvió con papá Zebedeo, volvió a las redes, volvió a lo suyo. Porque pareciera que cuando nosotros perdemos algo, nos recluimos en las viejas maneras de operar en la vida. Nos aferramos a los mismos patrones, a las mismas situaciones. Y eso es lo que está demarcando una crisis. Y a veces hay cositas que pasan en nuestra vida. Siempre tenemos algo que no encaja, algún tipo de problemática. Eso nos pasa a todos. Pero hay cosas que no pasan todos los días, pasan una vez. Y vienen a teñir nuestra vida de tristeza. Vienen a cambiar una historia y uno quisiera volver a tener la película para atrás, pero todo es para adelante y ya nada es lo mismo. Y esto a veces se puede definir con cosas muy prácticas. Me echaron del trabajo. Me quedé sin trabajo. Ya no vivo en casa. Se vino un divorcio. Mis hijos se fueron. El médico me dijo tal enfermedad. Hay cosas que vienen a cambiar radicalmente nuestras vidas. Y entramos en un proceso.
Un proceso de dolor. Veníamos bien, estábamos bien. No estaba preparado para esto. En definitiva, siempre estamos más preparados para ganar, para capitalizar las cosas. A mí me gusta cuando los jóvenes tienen sueños como siempre los tuvimos nosotros. Ya el bebé, ¿qué quiere hacer? Quiere caminar, quiere ser independiente. Luego queremos manejar el auto de papá. Luego jugamos que nosotros hacemos peluquería con las muñecas. Después ya queremos hacer lo que nos hace feliz. Manejamos el auto de papá. Quiero andar de novio, tenemos el tiempo de noviazgo. Y así nos casamos, y así tenemos la casa, y tenemos las cosas. Y estamos preparados siempre para recibir y sentimos que nuestra vida va creciendo. Pero hay un momento, un clic en la vida, que uno siente que hay cosas que ya empezamos a tener que acostumbrarnos a dejar. La salud se resiente y a partir de ahí muchas cosas, pero a veces son cosas dolorosas, son cosas dolorosas. Y entramos justamente en ese proceso donde hay una realidad que es visitada por alguna situación inesperada y lo cambia todo. Y ahora entramos al otro día, al rato, en una nueva realidad. En una nueva realidad. Y ya no podemos, esto es lo angustiante, ya no podemos volver a lo que era antes. Ya nada se puede modificar, sino que tenemos que aprender a adaptarnos a una nueva realidad que implica pérdidas. Y ahí estamos todos. Y ahí estaba Marta y María. Y ahí estaba Pedro. Acostumbrarnos a lo diferente. Tener un sentido de pérdida permanente. Y es ahí donde nosotros necesitamos que Dios nos tire una soga. Necesitamos una palabra para saber manejarnos en esta nueva etapa, en este proceso. Ahora, el proceso también implica una adaptación a una nueva realidad. El mundo ha cambiado, mi vida no es la misma, ya nada va a ser como antes. Es cierto, pero debo adaptarme. Y la adaptación racional es muy fácil de entender. Pero los sentimientos, las emociones, no entienden de palabras, no entienden de razón. Cuando alguien pierde el trabajo, no solamente es que mañana no sabe de qué va a vivir, sino que en el trabajo tenía seguridad. Quizá el hombre dice, yo todas las veces para la empresa madrugaba, ponía mi matecito, mi cafecito, iba contento. Y de pronto para este tipo que le dicen un jueves, viernes, no tenés más trabajo, el lunes su vida va a cambiar porque no va a ir nunca más a esa fábrica. Te vas a tener que acostumbrar a vivir de determinada manera. Hay un muchacho, un director técnico, el Club Lanús, para quedar bien con algún amigo por acá. Sube el día, es un muchacho extraordinario jugador. Jugó en una de las sub-20, sub no sé cuánto de la selección. Pintaba para estrellas, pero un día le dicen, tenés una lesión, nunca más vas a jugar al fútbol. Para ese muchacho se le cambió el mundo. Todos los demás fueron la generación dorada que se ganaron todo. Él quedó recluido en su casa. Pero él vino con este tema de la adaptación, él buscó respuesta y dijo, si no puedo jugar con los pies, voy a jugar con el cerebro. Y es un exitoso director técnico. Pero todos tenemos este tipo de pérdidas. Ahora, hay cosas que racionalmente lo pudiésemos resolver, pero lo emocional, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace una pareja que vivió 30, 40, 50, 60 años juntos y de pronto uno de los dos queda viudo? Volver de un responso donde todo el mundo siempre dice, lo que necesites, decime. Pero lo que necesitas, nadie ya te lo puede dar. Y en este proceso necesitamos una elaboración. Porque convivimos con el dolor, con lo distinto, con lo que ya no va a ser como antes. Ahora la pregunta es cómo elaboramos nosotros nuestro dolor, este proceso de la nueva realidad. Normalmente una posibilidad es que lo hagamos enfermizamente, patológicamente, de manera que no nos hacen bien. Una de las maneras que la gente reacciona a lo que le está pasando y no va a ser igual que antes es de forma agresiva y con mucha rigidez.
Son personas que empiezan a poner distancia al otro. Todo lo que le implica un nuevo sufrimiento lo van a tratar de evitar. Se aíslan. Se ponen personas exigentes. Personas que levantan muros, y los muros siempre nos van a defender de los probables agravios y ataques, pero un muro te empobrece la vida porque también genera un límite donde perdés un sentido de felicidad. Y algunos han dicho, voy a vivir desgraciadamente de esta manera toda mi vida, pero no de una manera saludable, una manera insana. Personas que empiezan a empobrecer su vida. Ahora, otra manera negativa de poder resolver esta adaptación es muchas veces por el negacionismo. No sé si te pasó alguna vez una situación donde dijiste, quisiera volver a despertarme y que la vida sea como antes y que esto haya sido solamente un mal sueño. ¿No te pasó? Esto no puede ser. Esta no es mi vida. No merezco lo que me estaba pasando. No era lo que estaba en el plan. Pero un día nos despertamos y nuestro mundo es tan diferente. Hace ya 5 o 6 años, recuerdo que veíamos deteriorándose la salud de mi mamá, una persona tan altruista, servicial, una persona que siempre tenía algo para dar. Mi mamá, si había algo lindo que me pasaba a mí en el día era pasar por la casa de mi mamá. Llegás a cualquier hora, tu mamá te va a esperar. Y siempre estaba dispuesta a prender la cocina para un café, para un mate, vamos a conversar. Siempre tenía algo preparado para convidar. Y la verdad que estar con mi mamá, ¿qué te voy a decir? Era realmente para disfrutarlo. Siempre una palabra de Dios, siempre una mujer de oración, una mujer tan rica. Y me di cuenta que el tiempo iba pasando, que la enfermedad iba avanzando. Y llegó un momento donde mi mamá ya no podía hablar más. Cuando yo voy permanentemente a la casa y veo que cada vez gradualmente viene su condición a ser mucho más básica, tengo una angustia en mi corazón. Y tuve que ponerme en el proceso y poder trabajar conmigo de saber que la vida respecto a mi mamá ya no iba a ser igual que antes. Probablemente nunca más iba a escuchar una frase de ella, de todas las que toda la vida me acompañó. Sí recuerdo que una vuelta, obviamente en una fiesta donde hay para comer vamos todos, ¿no? Estábamos toda la familia alrededor de Sebastián y de Rosita. Mi mamá ya no podía hablar. Vi lo mismo que pasó en una película, Dios no está muerto, serie 1. Vi lo mismo que pasó con mi mamá. En un momento estaban todos, sobrinos, hijos, yernos, todos estaban ahí. Y ella como que despertó y dijo, y todos comiencen a buscar a Dios. Cuando la miramos, se recluyó y siguió en ese lugar del silencio. A todos nos pasa, un día algo va a cambiar. Pero hay gente que se niega a asumir que la vida ha cambiado. Negacionismo. Hace unos años le hablé de una reina que terminan llamándola históricamente Juana la Loca. Ella era Juana I de Castilla, de Aragón y Navarra, España, allí por el 1470 y algo al 1555 creo que vivió. ¿Y qué pasó? Se había casado la muchacha con un tal Felipe el Hermoso, Felipe de Castilla. Pero este muchacho a los 28 años se le muere. Se le muere. Tenían poder, tenían pompa, lo tenían todo, pero ella que tenía el amor de su vida se le muere. ¿Saben lo que hizo esta muchacha? Esta muchacha embalsamó a su marido en Bruselas, en Bélgica, y automáticamente por la muerte de su esposo de 28 años, ella se enferma mentalmente. De ahí le quedó pobrecita Juana la Loca. 3 años o por 3 años paseó al muerto por todo el reinado y todos los días le hacían un concierto, una misa, le prendían velas, hacían rituales alrededor. Ella lo llevó a su esposo por todos lados.
15 años después, por testamento, lo terminan enterrando al pobre difunto que 15 años atrás se le había muerto y ella termina desvariada. Muchas veces nos pasa así a nosotros, seguimos sufriendo, pero nunca nos animamos a asumir que Lázaro ya ha muerto. ¿Es doloroso? Sí. ¿Que te ha costado dolor? Sí. Pero muchas veces seguimos paseando nuestro pasado por acá, por allá, y hacemos todo tipo de festejo y todo tipo de actitud que tenga que ver con honrar quizá un pasado, pero eso me está enfermando la vida, me está imposibilitando poder proyectarme con un sentido de libertad para ir mejor hacia adelante. Y ¿saben qué? Así como negativamente podemos ir procesando ese dolor y esa pérdida, podemos hacerla de modo o de forma saludable. Es aceptar en primer lugar que la realidad ya es diferente, que ese trabajo que tenía ya no va a ser, que lo que físicamente podía realizar quizá ya no va a ser, que esa familia que tenía conformada ya no va a ser. Quizá muchas veces son fantasías que tenemos y simplemente una fantasía, pero nos tenemos que animar que en mi realidad las cosas van a tener otra conformación, aceptar que la realidad es diferente. Los que somos padres siempre estamos diciendo a los chicos, mi chico, mi nena, mi bebé, ¿o no? Mi nena, mi otra nena. Eso está en el corazón, pero son dos mujeres, dos personas independientes, con proyecto, con idea. ¿Vos querés que tu nene siempre te diga como cuando era chiquitito? Sí, mamá, ti, ajá. Y ahora le decís, Martín, deja el celu. Hablan así como uturalmente los pibes ahora. Y encima ya les cambió. La vida nos va cambiando, nos reímos un poco, pero si hay algo de lo que muchos sufrimos es porque nunca terminamos de aceptar que las cosas son diferentes. ¿Te pasa o no te pasa? Por eso necesito tratar de trabajar en lo emocional porque no es fácil. Necesitamos procesos de elaboración, de adaptación, de flexibilización, acostumbrarnos a otra cosa y sobre todas las cosas, si las cosas no me están sirviendo las de antes para resolver las cosas, necesito nuevos recursos, nuevas maneras de moverme, entender que yo también he ido cambiando. Claro, una pérdida, un movimiento laboral, familiar, probablemente me trastoque mi forma de administrarme, mi economía, mi manera de valerme en la vida. Nos va a movilizar. Y simplemente quiero que casi textualmente leamos algunos párrafos del Salmo 77. Porque acá lo escribe un hombre que está exteriorizando su dolor. Y porque no lo demostremos no significa que no tenemos dolor, que no estamos sufriendo por dentro. Pero acá hay alguien que se animó a decirlo, así estoy yo de mal. Y qué bueno que los salmos sean realísticos. Salvo un par de salmos, 2 o 3 salmos, todos hablan de una realidad humana, casi todas hablan de una realidad de dolor, de bronca, de desesperanza. Abriendo el corazón. Por eso leer los salmos nos hace sentirnos humanos. Pero el Salmo 77 habla a una persona y dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Acá hay algo que es maravilloso. ¿Por qué te digo? Porque el hombre está mal, está quebrado, está roto. Su vida no va a seguir siendo la misma, evidentemente. Pero todavía en medio de su dolor está haciendo algo, está intentando acercarse a Dios, invocando a Dios. Y es curioso que mucha gente en medio de su dolor tiende a recluirse, quizá como un mecanismo de defensa, recluirse de Dios, guardar su dolor. Pero Él se acerca, Él se muestra, Él invoca al Señor y dice, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso.
Y esta es una característica de la persona que tiene dolor en su corazón y cada vez está más extenuada y vacía de fuerza, de energía. Porque a la noche se supone que nosotros debemos descansar. Pero él dice que alzaba al Señor las manos de noche sin descanso. Ahora, no descansa en el día, no descansa el cerebro, no descansan las emociones. Y si no descansás en el sueño, llega un momento que está totalmente vaciado de energía y a su vez peligrosamente expuesto tu estructura emocional, espiritual. Me acordaba, mi alma rehusaba consuelo. Y muchas personas van a rehusar consuelo porque no hay consuelo que les salve o les calme el dolor. ¿O no es así? ¿Cuántas veces, y creo que en la pastoral lo más difícil es tratar de consolar desde el dolor de la otra persona? Yo siempre digo, quisiera ser literalmente Dios. Qué desfachatez, ¿no? Para poder hacer alguna cosita como para ayudar. Pero Él es Dios. El dolor es lo que hace que la teología nuestra naufrague muchas veces. Y él dice que rehusaba consuelo, me acordaba de Dios, me conmovía, pero también dice, me quejaba. Me quejaba es cuando empezamos a ponernos mal. La queja es, estoy incómodo, estoy insoportable. No entiendo cómo pasan las cosas y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, sigue sin dormir. No puede conciliar el sueño. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Hay personas que no hablan porque están quebrantadas. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Y nuestra mente vuelve a los años felices, donde todo era paz y amor, donde todo estaba perfecto. Y es un ida y vuelta, un frenesí mental, una falta de paz. Me acordaba de los cánticos de la noche. Meditaba en mi corazón una oración de vacío, una oración de alerta permanente, de haber perdido el control de las cosas y no saber qué hacer. Una pregunta que me cae de todo esto. ¿Qué puedo esperar de Dios? En esto que me está pasando, ¿qué puedo esperar de Dios? Y ahí viene la palabra contestando, ¿desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicios? ¿Será que nunca más Dios va a hacer algo que puede beneficiar nuestras vidas? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y ahí viene donde desconfiamos de Dios. Porque asociamos lo bueno que nos pasa con la bendición de Dios. Cuando algo me pasa, mucho menos inesperado, es donde yo no siento que está Dios. Asocio a Dios con lo bueno. Anda a decirle a Job que todo su dolor era todavía controlado en el plan del Señor. Anda a decirle a Pablo que todos sus dolores tenían que ver con algo que tenía que ver con una presencia de Dios que no era visible, pero que Dios seguía en control de todas las cosas. En un momento ahí en Isaías dice que habló el pueblo querido del Señor. Y dijo Sión, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿No te pasa en medio de tu dolor que sentís que el Señor se olvidó de vos? Todo tienen los números de los sorteos y los tuyos nunca salen. Pero también dice el Señor, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? El Señor dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor, porque te tengo en las palmas de mi mano esculpida. Y hay algo, el versículo 10 es clave en un proceso de sanidad. Vamos a leer un par de versículos más de este capítulo tan enriquecedor. Versículo 10 dice así: y dije, enfermedad mía
es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo y me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas. La primera cosa importante para resolucionar o para poder rever mi aproximación en mi dolor es asumir mi equivocación, mi responsabilidad. Muchas veces una persona en situación de problema vive echando la culpa a todo el mundo, a todo el mundo. El otro día estaba esperando un trabajo por 3, 4 meses. De una persona me pasó un presupuesto, estaba todo hablado, todo mostrado, todo esto. Bueno, seguimos esperando. Casi 4 meses después me manda un mensajito diciendo no, por esa cuestión que ustedes tienen en la casa, yo no voy a poder hacer el trabajo. Y yo digo, a ver, ¿cuál es el tema? Y muchas veces resuelve o quiere resolver la gente sus problemas culpando al error de los demás o algún detalle de la vida de los demás. 5 matrimonios, hermano, ¿no será que no son todos tan mal maridos? Quizá tu problema está en tu corazón. ¿Cuántos trabajos has tenido? 5, 10. Los 10 empleadores no servían para nada. ¿No será un momento de revisar dónde está la enfermedad? Y hasta que el salmista se está dando cuenta que está todo mal, pero algo había que era su propia responsabilidad. Algo tenía que asumir sin echar la culpa a los demás. Hay algo que hemos hecho mal, hay algo que debemos reconocer. Pero acá viene también algo importante y es lo último que quiero compartir con ustedes. Es que viene una escena de dolor, de nueva realidad, de adaptación, de poder mirar el corazón. Pero de pronto, el que viene escribiendo esto, como decía hace un rato, en un barcito de San Telmo, Los Bajos de Buenos Aires, con un espíritu tanguero y milonguero, diciendo estoy mal, estoy quebrado, la vida no será la misma. Soy una pobre persona. De pronto hace un viraje, porque siempre parece que el dolor es todo lo que yo tengo y lo que estoy mirando. Me estoy nutriendo de mi dolor, de mi problema. Pero cambia la perspectiva y en un momento parece que el salmista no solamente mira su corazón buscando que algo tenía que mejorar, sino que a partir de acá empieza a cambiar una perspectiva y empieza a mirar al Señor. Y creo que este es el tiempo donde miremos un poquito más allá y cambiemos la perspectiva y decir como el salmista, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Él ve que lo más grande que había era su problema, su pérdida, su vacío. Pero cuando empieza a levantar su mirada por la fe, él empieza a ver que a pesar de su dolor, había un Dios más grande por encima de todo. Tú eres el Dios que hace maravillas e hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y en los ojos de la fe, que son los que hacen que Dios pueda comenzar una etapa de sanidad y de restauración en medio de mi pérdida y en medio de mi nueva realidad. Póngase de pie por un momento. La fe no avanza nutriéndose de la propia realidad. La fe se basa en lo que es Dios. Y así el salmista deja de hablar de sí, deja por un momento de hablar de su dolor y comienza a hablar de lo que era Dios, de su Dios. Vos tenés una historia con Dios. Vos tenés una historia. Las familias tienen una historia con Dios. ¿Cómo comenzó tu familia? ¿No fue porque Dios te regaló un matrimonio? ¿No fue porque Dios te regaló los hijos? ¿No fue porque conociste a Dios en el peor vacío de tu vida y Él vino a perdonarte, a limpiarte y darte vida eterna y una buena vida acá en la tierra también? Por eso comenzar a pensar en Dios también es un paso de sanidad. Si Él obró en tu historia, Él va a seguir obrando en tu historia.
La historia de tu familia no lo van a manejar ni el pecado ni personas. Necesitamos en medio de nuestro dolor y nuestra pérdida seguir creyendo que nosotros lo que pusimos bajo el fundamento del Señor, el Señor lo va a sostener. Y que si te equivocaste y decidiste mal, hiciste mal, Dios es un Dios de misericordia para hacer las cosas nuevas. Y te da nueva oportunidad. Decidiste mal, elegiste mal. Este es un tiempo donde dejes de estar en ese lugar de lástima, de seguir paseando tu Lázaro, de seguir paseando tu hermoso por aquí y por allá. Y de una vez por todas diga: Señor, esto murió, y llores y tengas duelo. Si los recursos que tenemos no nos están ayudando a resolver, es tiempo de tomar nuevos recursos, volver a acordarnos de ese Dios, de ese viejo Dios que estuvo con nosotros y seguirá estando con nosotros. ¿Sabe qué? Les contaba que estos 2 días me tocó ir a ser parte de la ayuda a mis papás, ¿no? Y la verdad es que sí, yo ya entré en ese proceso donde asumí que mamá es esto y que es tiempo de honrar al papá, a la mamá, seguir amando. ¿Sabe cómo disfruté? Porque antes disfrutaba las tortas que me hacía, el cafecito que me hacía. Ayer la leche la tuve que hacer yo. Y bocadito por bocadito se abría esa boquita y le iba alimentando. Y después de ella, ir al papá a llevarle a la cama el desayuno que tantas veces me lo dieron a mí. Así es. Hay un día donde las cosas no van a ser igual. Pero en esta nueva realidad podemos saber de que hoy nos toca servir desde otro lado, de que Dios va a seguir obrando, de que este viejo rey quizá esté adorando desde la cama, pero que toda palabra que Dios le dio va a seguir funcionando. Va a funcionar en nuestra generación, en mi vida, en mi familia, en tu familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Quizá Dios te está manejando una nueva realidad. Y te digo por qué. Porque ya Dios nos dijo que esta es una iglesia de sanidad para aquellos que vienen rotos no solamente del mundo, sino quizá aún de sus propias vivencias eclesiásticas. Y este es un lugar que el Señor nos trae para sanarnos a todos. Si vos hablas con cada uno, alguien o todos tuvimos una historia triste. Pensábamos que esto se acabó. Pero Dios nos trajo aquí y el Espíritu Santo va a seguir haciendo su plan, su voluntad. Porque no nos aferramos al hombre, ni nosotros confiamos en el hombre, sino en el Dios que dio su palabra. Y tarde o temprano, con quien sea, Dios va a cumplir su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenés que empezar a abrazar al Dios de tu historia. Hoy también quiere estar con vos. En tu aflicción, en tu soledad, en tu abandono, en tu rechazo, en medio de tu situación problemática. Dios sigue siendo tu Dios. Por eso este es tiempo donde Dios comience a manifestarse en nuestros corazones. Cierra tus ojos por un momento. Señor, esta es una palabra para tiempos de muerte, para tiempos de pérdida. Señor, esta es una palabra para los tiempos donde lo que teníamos ya no lo tenemos. Señor, para cuando abrimos los ojos, ya las cosas no son como antes. No nos alcanza el dinero, no nos alcanza pareciera ni las oraciones. Pero Señor, tú nos has dado una palabra para recordarnos que tu Espíritu Santo es consolador y que para cada etapa de nuestra vida hay una gracia diferente para nosotros. Si tenés que decirle: Señor, esto que ya no camina en mi vida, enterralo. Hacé morir a tu hermoso de una vez por todas para ser libre para la gloria de Dios. Tenés que hacer morir algo que para vos era injusto quizá. Quizá algún litigio entre hermanos, o te tocó la peor parte, o te acusaron,
o te marcaron, te abandonaron. Pero todo puede pasar. Pero te puedo asegurar que Dios es fiel. Tu Dios nunca te va a dejar. Tu Dios nunca te va a dejar. Y este es el tiempo donde vamos a empezar a caminar en nuevas realidades. Sí, el recuerdo va a quedar. La añoranza, la nostalgia va a quedar. Hay fotos que ya son parte de nuestra vida. Pero este es tiempo de creerle al Señor. Y el Espíritu Santo de Dios esté sanando tu corazón para que vivas libre para la gloria de Dios. Vida para Todos agradece tu compañía y te invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras plataformas digitales.